Te sientas, respiras. La respiración llega primero, como lo hace la lluvia antes de que el río recuerde su curso. No hay prisa, no hay plan que deba cumplirse ahora, solo ese leve movimiento de aire y de pecho. Observas sin comentar, observas sin buscar una palabra que lo explique. En algún momento, consciente o no, crees que debes añadir algo. Un pensamiento aparece, discreto, como una piedra en el río. El pensamiento quiere nombrar, quiere contar lo que sucede, quiere organizar la experiencia en una historia que tenga sentido. Eso es el deseo del ego, tejer relatos para sentirse seguro. Pero la seguridad no siempre necesita palabras. A menudo la seguridad es un silencio que se sostiene. Y cuando uno aprende a sostenerse sin hablar, algo dentro calma su prisa. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de atención. Es la tierra fértil donde las semillas dejan de apurarse. Piensa en una semilla. No necesita explicarse, solo espera. No compite con la semilla de al lado. Su labor es sencilla, abrirse cuando tenga que abrirse. Así es la conciencia que no se apresura, no busca acumulaciones, no cree que sumar experiencias la hará más valiosa. Despertar es muchas veces una resta, no añadir, es desprenderse de las historias que ocupan el pecho y la cabeza. Es quitar capas hasta encontrar la claridad que ya estaba. No es construir un nuevo personaje, es dejar de sostener uno que te queda pequeño. La atención previa al pensamiento es un umbral. Antes de que la palabra se aproxime, hay algo que mira. No juzga, solo observa. Ese mirar no necesita interpretar, no necesita traducir la sensación en letreros. Simplemente está. Y por estar, el mundo se vuelve más nítido. El ego necesita narrar porque la narración alimenta su existencia. Si no hay relatos que lo definan, siente que se disuelve. Por eso inventa motivos, causas, identidades. Mantiene una corriente constante de explicación para evitar la sensación de desconocimiento. Pero la vida no demanda que todo sea contado. Cuando alguien aprende a estar profundamente atento, habla menos. No porque carezca de cosas por decir. Habla menos porque no siente la urgencia de llenar el silencio. Porque ha conocido que el silencio tiene peso y sabor, porque ha visto que las palabras, por buenas que sean, muchas veces se quedan cortas frente a la experiencia. El silencio, entonces, es una forma de madurez, no una fuga. No es evitar problemas, es aceptar que algunos estados no piden intervención. Hay dolores que son sensaciones limpias, hay sufrimientos que son historias añadidas a esas sensaciones. Separar uno del otro requiere que te quedes y mires sin conjurar relatos. La verdad está antes del lenguaje. Habita en la sensación desnuda, en la temperatura del cuerpo, en la intensidad de una emoción que aún no ha sido etiquetada. Podemos rodearla con palabras, como quien construye una cuerda alrededor de una piedra para poder cargarla. Pero la piedra sigue siendo piedra, aunque no la nombremos. Conocer algo desde el diccionario es distinto a conocerlo en los huesos. La cabeza puede estudiar la luz del amanecer, describirla y analizarla. El cuerpo la siente en la piel. Ese sentir es un saber sin traducción. No necesita pruebas, no busca el aplauso del intelecto. Simplemente nos cambia desde dentro. La presencia misma enseña. No lo hace con lecciones planificadas ni con fines. Enseña con su quietud, enseña con su fidelidad. Si te sientas ante la presencia con honestidad, tus antiguos recursos de explicación empiezan a perder fuerza. Las palabras se vuelven menos imprescindibles. La urgencia de tener razón se relaja. El dolor es una señal corporal. Sabe de temperatura y de resistencia. El sufrimiento es la novela que le ponemos al dolor. Cuando te quedas con la sensación, te das cuenta de que no todo dolor necesita ser dramático. Algunas molestias se disuelven cuando las miras sin juzgar, sin añadir personajes.
Fíjate en el cielo después de una tormenta. No trata de convencer a nadie de su belleza, simplemente existe. La luz regresa con una pasmosa naturalidad. Así puede ser la mente cuando despacio deja de explicarlo todo. La claridad no exige seguidores, solo es. La identidad espiritual con frecuencia se viste como algo importante. Se convierte en una etiqueta más, una nueva forma de separarse. Decir soy esto o soy aquello trae consuelo momentáneo, pero también construye otra cárcel. Lo que somos no siempre necesita rótulo. A veces basta con el sentido silencioso de presencia. La repetición suave es una herramienta del alma, aunque no lo parezca. Repetir desde la atención no es insistir, es dejar que la verdad se asiente. Como el agua que filtra lentamente y acaba por tallar la roca, la repetición tranquila permite que la comprensión aparezca sin forcejeos. No busques en los libros lo que solo se revela en la experiencia. Los libros pueden ser mapas, pueden ser viento que empuja, pero caminar el camino es otra cosa. Y caminar significa muchas veces optar por la lentitud. Significa permitir que el cuerpo, no solo la mente, aprenda el ritmo del mundo. Cuando uno deja de narrar, aparecen gestos simples, una mirada sostenida, una mano que no necesita explicar su ternura. Las acciones se vuelven suficientes, ya no requieren el relato que las valide. Así la vida recupera su sobriedad. Todo ese exceso de storytelling se disuelve. La conciencia no es un programa que deba actualizarse, es un descubrimiento constante de lo que ya es. Cada vez que aflojas la necesidad de nombrar, descubres otra capa de lo evidente. Es una continuidad que no pretende ser novedosa, solo pide tu atención. Hay mañanas en las que todo parece claro y otras en las que la niebla vuelve. No te preocupes por la permanencia. La presencia no se mide por la intensidad de cada momento, se mide por la disposición a volver, una y otra vez, sin juicio. Volver es sencillo cuando el regreso está libre de exigencias. La humildad no es un título, es una práctica silenciosa. No necesita autoproclamaciones. Se nota en la ausencia de ruido. Se nota en la manera en que uno escucha sin preparar la respuesta que demostrará sabiduría. Escuchar así es permitir que la vida diga lo que sabe. Las palabras no son enemigas, son herramientas. A veces son necesarias, a veces estorban. Aprender a usar las palabras con economía es un gesto de tacto. Hablar solo cuando el hablar aporta algo que el silencio no puede sostener es una forma de cuidado. El amor maduro se parece a una marea lenta. No clama por atención, no reclama contratos. Solo presencia obediente y discreta. No necesita describirse para existir. Su fruto es una serenidad que no depende del aplauso. Si un pensamiento te arrastra hacia la historia, obsérvalo. No lo reprimas, no lo alimentes. Obsérvalo con esa mirada que no juzga y que iguala. Verás que muchos relatos se disuelven por sí mismos cuando los contemplas sin urgencia. En la noche, cuando la voz interior se vuelve más audible, notarás la tentación de solucionar todo con conceptos. Recuerda que muchas soluciones son simples moderaciones del afán por intervenir. A veces la mejor respuesta es mantenerse atento y quieto. La práctica no es una conquista, es una fidelidad a la presencia. No acumulas medallas, no buscas reconocimiento, solo vuelves. Con esa vuelta, lo que antes parecía fragmentado empieza a mostrar continuidad. Misma respiración, distintas estaciones. La sabiduría que no necesita predicar se siente como una luz que no deslumbra. Ilumina sin violencia, no trata de convencer. Su gesto es quieto, y quien ha probado esa quietud tiende a compartirla sin palabras, solo con la estabilidad de su ser. Cuando hablas desde esa calma, la gente escucha distinto, no por el volumen de tu argumento, sino porque tu silencio previo ha hecho espacio. El silencio crea calidad en las palabras, les permite llegar limpias, sin barrojo. Piensa en el río que no pretende ganar territorio, fluye,
reconoce su cauce y no compite. Su modestia no le resta importancia. Al contrario, es la fuente de su continuidad. Tal vez tu vida prefiera ese fluir contenido a la ostentación del saber. La verdad no necesita adornos. A menudo viene como una constatación simple. Esto es así. Y la mente, que ama la complejidad, se siente frustrada. Pero la madurez consiste en aceptar la simpleza sin convertirla en conformismo. No confundas pobreza de palabras con falta de profundidad. Muchas veces lo más profundo se dice con el susurro de un gesto o con la mirada que acompasa la respiración del otro. Es allí donde la presencia muestra su pulso más auténtico. Deja que la escucha sea tu primera respuesta. Antes de hablar, abre un intervalo de atención, no para calcular, sino para dejar que la realidad se despliegue. En ese respiro, la lengua se afina y la palabra nace con menos prisa. El autoconocimiento no es un informe para presentar, es una convivencia a donde vuelves cada día. Algunas mañanas te reconocerás claro, otras perdido. No es problema. Todo es parte del expediente que no tiene fin. No necesitas convertir cada experiencia en una lección. Muchas vivencias, al ser respiradas, se deshacen por sí solas. La misión no es entenderlo todo, sino permitir que el entendimiento llegue cuando quiera. Tu tarea, si se le puede llamar así, es estar. A veces el mundo te exigirá etiqueta y explicación. Cumple si debes, pero no hagas de la explicación una necesidad interior. Mantén un núcleo que no dependa del aplauso ajeno. Ese núcleo es silencio y atención. Es un gesto que no busca ser comentado. Cuando el relato interno se calma, el cuerpo recupera memoria. Memoria de respiraciones tranquilas, de pasos medidos, de manos que no tiemblan. Esa memoria es un recurso humilde, pero potente. Te sujeta cuando lo intelectual flaquea. Siente la diferencia entre decir «sufro» y sentir la tensión del cuerpo que duele. El primero puede abrir una novela, el segundo te pide solo presencia. La presencia no le huye al dolor, lo acompasa, lo recibe sin dramatizar. No hay maestro que te obligue a creer, solo están los ejemplos silenciosos que demuestran lo posible. Aprendes tanteando, a veces te equivocas, a veces te sorprendes. Todo ello forma parte de la misma sencillez. El fin no está en acumular pruebas de espiritualidad. No hay billetes que acrediten progreso interior. Solo hay momentos donde la vida se siente menos fragmentada. Y esos instantes no requieren ser atesorados, piden ser vividos. Habitar el silencio es un acto cotidiano, no es una proeza. Es una costumbre que se cultiva con ternura y sin urgencia. Cada pausa es una pequeña entrega a lo que no necesita tu control. Si te escuchas sin interés en justificarte, descubrirás una voz diferente. Es más callada, más fiel. No busca convencer ni convencerse, solo acompaña. Y su compañía es nutritiva porque no exige nada. En la mañana, observa cómo la luz entra sin pedir permiso. No intenta explicar su origen, solo es. Permite que esa lección natural llegue a tu vida. Existir sin explicarse puede ser suficiente. Esa suficiencia suaviza el cuerpo y aligera el pensamiento. La puerta hacia una vida menos narrada no es grande. Es una rendija que se abre con actos humildes. Una pausa antes de hablar, la observación de una sensación, la renuncia a una explicación urgente. Esos pequeños gestos suman una quietud que no necesita anunciarse. Cuando la atención reside en la experiencia, las palabras aparecen solo cuando son necesarias, y entonces son precisas. No por su brillantez, sino por su transparencia. Dicen lo justo. Su economía habla de respeto por el silencio. No hablo como quien te instruye, hablo como quien comparte un banco en la plaza. No traigo recetas, traigo compañía. Si algo de esto resulta resonante,
quizá nazca en ti cierta inclinación por regresar a la respiración. La música del mundo no siempre necesita letras. Muchas melodías se entienden mejor sin palabras. Así ocurre con el encuentro contigo mismo. A veces el mejor diálogo es el que se mantiene sin traducir. Permanece, vuelve, mira, respira. No te derrames en explicaciones, no te edifiques con etiquetas. Deja que la claridad actúe por sí misma. Tu presencia atenta y humilde hace más de lo que imaginas. Y ahora, sin prisa ni ceremonia, queda un silencio que te saluda.